Buenas noches, hermanos queridos, en el nombre de Jesús. Abrimos nuestras Biblias, la palabra de Dios, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Hechos, capítulo 12. Amén. La noche de hoy, mis hermanos, vamos a predicar referente al poder de la oración en comunidad. Y dice la palabra de Dios: por aquel tiempo el rey Herodes decidió apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, mandó detener también a Pedro. Eran precisamente los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de detenerlo, lo hizo encerrar en la cárcel bajo la vigilancia de 4 piquetes de 4 soldados, cada uno, pues su intención era juzgarlo ante el pueblo después de la Pascua. Y mientras Pedro era custodiado en la cárcel, toda la iglesia oraba incesantemente por él a Dios. Llegaba el día en que Herodes iba a hacerlo comparecer. Aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y otros guardias custodiaban la puerta de la cárcel. De repente la celda se llenó de luz. Estaba el ángel del Señor. El ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo: levántate enseguida. Y se le cayeron las cadenas de las manos. El ángel le dijo enseguida: ponte el cinturón y las sandalias. Así lo hizo. Y el ángel agregó: ponte el manto y sígueme. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el momento que hoy vivimos, en el momento actual que cruza la humanidad, es el tiempo en el que todos nosotros tenemos que estar totalmente seguros del poder que tiene la comunidad en la oración. No es el tiempo el cual desmayemos ni flaqueemos estando solos. Pues recuerda, hermano querido, el que ora nunca está solo. Y en esta noche yo te pido en el nombre del Señor que por favor grabes esta frase: el que ora nunca está solo. Y así, en ese tiempo, nos dice que el rey Herodes decidió apresar a algunos miembros de la iglesia, para apresarlos, para maltratarlos. El Herodes, el cual habla aquí la escritura, era Herodes, el nieto de Herodes el Grande. No es el mismo Herodes Antipas, del cual Juan el Bautista estuvo, pues, denunciaba, ¿no? Sino que este era el nieto de Herodes el Grande. Para ubicarnos un poquito en el plano histórico, ¿de qué Herodes estamos hablando? Porque a veces parecen que son los mismos personajes, pero no lo son. Segundo, él decide apresar a los miembros de la iglesia. Aquí miramos la persecución política la cual sufre la iglesia, porque muy bien en otros momentos era la persecución religiosa, aparte por medio de los fariseos, por medio de los maestros de la ley, pero no, en este momento mete la mano lo que es la parte política. Por eso es que nos empieza aclarando que el rey Herodes, él era el que gobernaba toda la región de Judea e Idumea. Entonces él quería, como todo buen político y politiquero, pues agradar a la gente. Y la manera que hizo es agarrando, tomando, apresando a los miembros de la iglesia. Su pensamiento fue: voy a maltratarlos. Pero dice que hizo matar a espada a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, entonces mandó a detener a Pedro.
Lo que le interesaba es a Herodes lo que el pueblo, el populacho, la muchedumbre, pues le gustaba. Entonces él quería que la gente se sienta bien con lo que él estaba haciendo, y de esa manera él hizo una estratagema política. Usted ve aquí, son los hilos políticos. Entonces, de esa manera hace tomar a Santiago, el hermano de Juan. ¿Y cuál Santiago es él? Él es el que le decían los hijos del trueno o Boanerges. Es aquí documentado en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, el primer apóstol que es martirizado por manos de los políticos, por manos de los reyes. Según lo que Jesús le había dicho a Juan y a Santiago, podrán beber el cáliz que yo bebo. Entonces, si usted mira con atención, aquí vamos mirando ya el primer mártir de los apóstoles. No hablamos de Esteban, que fue él el primer mártir de la iglesia, pero era uno de los diáconos de Esteban. Aquí en cambio es el primer apóstol que da la vida por el evangelio. Y allí, entonces, para seguir entreteniendo al pueblo, Herodes manda a apresar a Pedro, para que de esa manera pues siga entreteniendo. Para él era un entretenimiento, era un circo barato. Hermanos, la iglesia siempre ha sido perseguida desde sus orígenes. Ya la iglesia primitiva, vamos mirando de que ella era perseguida, ella era maltratada, y de fruto de los mártires pues la iglesia sigue caminando. Y no somos la excepción nosotros en el tiempo actual. Sigue habiendo esa persecución en nuestra sociedad, donde la libertad de culto, y la mayoría somos cristianos, hay un tipo de persecución. En los países donde la libertad de culto no existe y ser cristiano, católico, pues es una pena capital, hay los mártires todos los días. Mientras en los países donde el cristianismo no puede ser ni siquiera pronunciado y mueren por el Señor, aquí a nosotros nos da vergüenza santiguarnos antes de comer. Mientras muchos son martirizados por el nombre de Jesucristo y dan su vida, aquí nosotros nos da vergüenza hablar de que somos católicos o que somos cristianos carismáticos. Es como una vez yo estaba sentado en el carro y veo que sale un joven de la puerta, y este joven queda viendo a los dos lados, y después de ver que no haya nadie, entonces ahí sí es antiguo y se va. Hoy más que nunca también vivimos una persecución en este momento actual que estamos, y es a través también del temor, del miedo que vivimos a través de esta pandemia. ¿Por qué una persecución? Porque nosotros estamos viviendo solo lo que son las malas noticias, y nuestra fe como que está quedando a un lado, rezagada. La gente espera la vacuna milagrosa, los tratamientos. Como sea, tratan de cuidar su cuerpo a través de medicinas, a través de medicina natural, a través de alimentos sanos, a través de ejercicio. Todos son expertos en la pandemia, todos hablan de la pandemia, pero nadie habla de Cristo. O los pocos que lo hacen, pues son relegados en medio de una sociedad que solo está a la expectativa de la cura mágica. Y nosotros no estamos siendo testigos de ese amor. Muchos se están preocupando de la salvación física, pero no de la salvación eterna. Y ahí es donde entra la situación que en el apóstol Pedro. Pedro es apresado por Herodes por un entretenimiento, y esto hace que le lleven preso en los tiempos de la fiesta después de la Pascua, de los panes ácimos. Eran 10 días de fiesta después de la Pascua. Allí le hicieron encerrar en la cárcel bajo la vigilancia, miren, de 4 piquetes de 4 soldados. O sea, eran 16 soldados los cuales le estaban a Pedro custodiando. Peor
que cualquier narcotraficante. Imagínense, 16 soldados para un hombre en los 4 turnos que era la noche. Y pues la intención de Herodes era juzgarlo después de la Pascua. Y aquí, mis hermanos, recién después de ubicarnos en todo este contexto, empieza recién la predicación. Mientras Pedro era custodiado en la cárcel, toda la iglesia oraba incesantemente por él a Dios. Y este es el punto neurálgico de esta predicación. Pedro es encerrado. Pedro es atado con 2 cadenas sus manos y es metido en la cárcel por esta fuerza política, digámoslo así. Actualmente también muchos están siendo llevados a través de esta enfermedad, de esta pandemia, a los hospitales. Muchos están siendo también atados sus manos por las deudas económicas. Muchas personas están envueltas tal vez en pecado, o muchos en este momento no tienen sentido en su vida. Y ahí viene la comunidad, la que en este momento aparece como el centro de esta predicación. Pues nos dice en el versículo 5: y mientras Pedro era custodiado en la cárcel, toda la iglesia oraba incesantemente por él a Dios. Qué maravilla es saber que en los momentos que vivimos nosotros como Pedro, de cárcel, que vivimos de problemas, que vivimos así como él fue llevado con una sentencia de muerte. Mírenlo, mire lo que es. Herodes quería matarlo, Herodes quería entretener, Herodes quería sangre porque la gente le gustaba. Él tenía ya una sentencia asegurada con 16 soldados afuera de la cárcel. Así como cuando muchos están ingresando en este momento con oxígeno a terapias intensivas, como muchos están pues diagnosticados con esta enfermedad, o muchos están cerrando sus empresas, prácticamente están siendo ¿qué? Con una condena de muerte. Están siendo llevados con un diagnóstico, pero ¿saben qué, hermanos queridos? Frente al temor de Herodes que quiere darnos a nosotros la muerte, viene la comunidad, la fuerza de la comunidad. Y en esta noche, mis hermanos, vamos a mirar cómo esta comunidad oraba incesantemente por Pedro. Cuando la comunidad se reúne a orar por sus hermanos, ocurren milagros. Cuando la comunidad se reúne a interceder por aquellos que están enfermos, por aquellos que están en crisis matrimoniales, por aquellos que están pasando crisis económicas, están en depresión, créalo usted, la oración tiene poder, pero tiene poder cuando la comunidad junta ora a Dios incesantemente, con fervor. Se rompen las cadenas. Nosotros no podemos pretender vivir una vida sin una comunidad. No se puede. Dios no llamó a hombres y mujeres que vivan un evangelio triste y solitario. El Señor podía salvarnos a nosotros, Él solo podía haberlo hecho. Pero Él quiso fundar, formar y establecer la iglesia. Él nunca mandó a los apóstoles solos, Él siempre mandó de a 2 que se vayan. Aquí no existen los llaneros o cristianos solitarios, lobos aulladores en la noche, pues los llaneros y lobos que aullan solos, solos han de morir. Aquí estamos llamados en este campo de batalla a jugar en equipo y ser comunidad. Porque cuando la comunidad ora, porque cuando la comunidad se reúne a interceder, el mismo Dios, mis hermanos, empieza a pelear nuestras batallas. Si usted
está triste, abatido, con dolor, entonces es el momento de pedir a su comunidad que interceda. Pero esta comunidad, estos hombres y mujeres que oran incesantemente por nosotros, no son angelicales, no son seres incorpóreos, son hombres y mujeres que igual viven sus propias batallas como nosotros. Y nos va a decir la palabra de Dios que llegaba el día en que Herodes iba a hacerlo comparecer. Aquella misma noche Pedro estaba durmiendo entre dos soldados atados con las cadenas y otros guardias. De repente se llenó de luz y vino el ángel y le tocó a Pedro en el costado y le despertó. Levántate enseguida, y se le cayeron las cadenas. Hermanos, gracias a la intercesión de la comunidad, Dios envía al ángel a romper las cadenas que tenían aprisionado a Pedro. Gracias a la intercesión ferviente de la comunidad, Dios saca a aquel hombre que es la cabeza de la iglesia. Créalo, mi hermano, cuando el grupo, la comunidad se reúne en oración, es el momento donde las cadenas se rompen, donde los diagnósticos retroceden. Cuando muchos han sido ya llevados también a terapia intensiva y la comunidad se reúne a orar, pero incesantemente, no un Padre Nuestro, amén, mi hermano, eso no sirve, sino cuando ora con insistencia al Señor. Tampoco cuando algún hermano pide en el chat, ¿verdad?, en el WhatsApp o en los medios digitales, por favor, necesito oración de urgencia, y usted pone amén, unidos en oración, y se olvidó, no se acordó, solo puso para que sepan que usted está presente. Eso tampoco es, sino que es la oración ferviente de todos los cristianos unidos en un solo propósito, en una sola oración y en un solo corazón. Allí el Señor envió a su ángel, y ese ángel tocó a Pedro, mi hermano. Dios enviará al ángel que tú necesitas para tu vida matrimonial, para tu vida espiritual, para ese momento grave en la salud, a través de un médico, a través de un abogado, a través de un hermano en la fe. Dios enviará a tu ángel, el cual romperá esas cadenas las cuales estás maniatado, y tú no tienes salida más que un diagnóstico de muerte, más que una resolución de fracaso. Dios enviará a tu ángel a hacer el milagro, mi hermano querido. ¿Pero por qué? Porque nosotros, cuando pedimos oración y pedimos la oración, la intercesión de la comunidad, nosotros nos cubrimos con el manto de la oración y empezamos a ser consolados. Yo lo puedo decir en el caso nuestro. Cuando mi hermana, ella fue operada de un tumor en la cabeza, la oración incansable de la comunidad daba la fortaleza a través de todo un diagnóstico, el cual los médicos le operaron casi 11 horas. A mi madre, que hace un año le hicieron una operación del corazón abierto, y donde pues le cambiaron 2 válvulas y la tercera válvula le reconstruyeron y le pusieron una malla en su corazón. Todas las 8 horas recibíamos llamadas, pero no era para preguntar cómo estaba, sino solo para decirnos una frase: oramos por ti, estamos en el Santísimo orando por tu madre. Nos llamaban los sacerdotes y nos decían: este momento de la Eucaristía va a ser por tu mamá. Y sabíamos que hermanos de aquí y de todo el mundo oraban y oraban incesantemente para que esa operación sea un éxito
y hoy siga con vida mi mamá en medio de un diagnóstico el cual era terrible. Porque la oración de la comunidad tiene poder, porque la oración de la comunidad el Señor le sube como un perfume fragante, nos dice en Apocalipsis que es el perfume de los santos que le llegan al Señor, y esa oración el Señor le derrama en bendiciones. También aquí miramos la actitud del apóstol Pedro. ¿Cómo nos cuenta la palabra que estaba Pedro en la cárcel? Tal vez Pedro estaba desesperado, Pedro estaba tal vez con miedo, Pedro estaba tal vez con insomnio, Pedro tal vez estaba en ese momento llorando, renegado de su fe. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice en los Hechos? Pedro estaba durmiendo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que una persona puede dormirse en medio de una cárcel con cadenas, con 16 soldados y con una pena de muerte que al otro día él estaba sentenciado? ¿Sabe por qué? Porque los amigos de Dios, dice la palabra, que mientras duermen el Señor los provee. Mientras tú duermes, Dios te provee de todas tus necesidades. Y este Pedro, este discípulo, este apóstol del Señor lo comprendió y lo entendió. Él vivió un proceso con Jesús, el cual le permitió en este momento, en medio de toda la angustia que él podía vivir, tener paz, y no le quitó el sueño. ¿Cuántos de nosotros con la menor o mínima mala noticia ya no podemos dormir? Se nos vienen tremendos noches de insomnio, y solo pensando en la deuda usted está en la cama dándose las vueltas, porque le dieron un diagnóstico, una mala noticia, alguna deuda, alguna notificación. Entonces se nos acabó la vida y llegamos malgeños, estamos en la casa reventando y estamos, como decía mi mamá vulgarmente, estamos como gusano en candela, que no podemos conciliar el sueño. Pero ¿qué nos muestra aquí San Pedro? Que él duerme con la paz y con la tranquilidad, que él sabe que no está solo, que hay una comunidad que intercede por él, que sabe que el Señor obrará y tiene la plena confianza. Y sobre todo él sabe que su vida está en las manos del Señor, como dijo San Pablo: en vida o muerte somos del Señor. Pero hermano, aquí vemos la perla de esta predicación. Nos llama el Señor que si nosotros nos enfermamos en este tiempo, somos presas de esta pandemia, no entremos en estado de pánico, no entremos en estado de shock, no entremos en angustia y desesperación y con miedo, ya me voy a morir. Aquí nos muestra que Pedro en la cárcel durmió. Pedro en la cárcel tuvo confianza. Pedro en la cárcel sabía que sus manos que su vida está en las manos del Señor, pero que su comunidad oraba por él. Qué importante es eso. Entonces, si en medio de la situación actual que estamos viviendo, si en medio del dolor el cual estamos experimentando, y tú te sientes ahorita en tu casa confinado porque te detectaron que te contagiaste de esta pandemia y entraste como Pedro en cuarentena, ya no para cuidarte que no te des, sino para no contagiar a otros. Entonces tú eres como Pedro, te sientes con una cadena doble en tus manos porque no puedes hacer nada. Y ¿sabes qué? No es verdad. Tenemos la oración,
tenemos la fuerza de la comunidad. Por eso es que tú estás en este espacio, mi hermano, porque la comunidad que está aquí presente, tus hermanos en la fe te están diciendo en este momento: estamos orando por ti, no estás solo. No caigas en la trampa del enemigo, del diablo. Dios le reprenda, que quiere decirte que tú estás solo, que vas a enfrentar solo tu enfermedad, que vas a enfrentar solo esta crisis económica o matrimonial, o la crisis con tus hijos. Eso no es verdad. No vas a enfrentarla solo, pues tienes toda una comunidad de oración que incesantemente y con fervor intercede por ti. Pero viene de tu parte y de mi parte algo del cual es muy necesario: es la humildad, la sencillez de sentirnos necesitados. ¿Cuántas personas no piden que oren por ellas para que la gente no vea que no son indestructibles, para que los demás no vean que también son de carne y hueso? ¿Cuántas veces las personas no piden oración solo por guardar apariencias? ¿Y cuántos no piden oración a la comunidad por el simple hecho del orgullo? Aquel que pide oración es aquel que con humildad sabe reconocer su limitación y su necesidad, y sabe que puede acudir a la familia espiritual que siempre le recibirá con los brazos abiertos. Pero mi hermano querido, y aquí viene un punto neurálgico: nosotros tenemos que tener una vida de comunidad. Tenemos que tener pertenencia a esa comunidad. Tenemos que tener nosotros un contacto con esta hermandad. Pues Pedro tenía contacto, Pedro tenía unión con su comunidad. De igual manera, nosotros fervientemente, si estamos en comunión, pues entonces nosotros estamos parte de todo ese conglomerado que está ardiendo. Pero si usted tiene una fogata con muchos carbones encendidos, y usted de repente coge con una tenaza al carbón más grande, al carbón más vigoroso, al que está con más llama, y coge ese carbón y le saca a un lado, ¿sabe qué sucede? Un tiempo el carbón va a seguir ardiendo, un tiempo el carbón va a seguir dando luz, un tiempo el carbón va a estar encendido. Pero mientras más lejos esté del resto de carbones, ese carbón sucumbirá y se apagará por sí solo. Pero mientras el carbón esté dentro del resto de carbones encendidos, sigue ese carbón consumiéndose. Porque cuando usted está triste, usted está abatido y usted llega a su comunidad, la comunidad que está viva en oración, que está viva en el Espíritu, usted que llega apagado, usted que llega con un espíritu a veces tibio o frío, ese fuego le vuelve a encender. Por eso es tan necesario las reuniones semanales que nosotros tenemos, y también diariamente para alimentarnos. Por eso es que es tan necesario no desconectarnos de la vida de comunidad, porque aquel que se desconecta de su comunidad termina despreciando su comunidad, termina alejándose y termina echándola afuera porque ha decidido dejarla fuera de su vida. Y aquí miramos que mientras más unidos estamos como comunidad de oración, entonces también estamos nosotros amparados en medio de las duras circunstancias de nuestra vida. Por eso te pedí al inicio que pongas en letras de oro la siguiente frase: el que ora nunca está solo. Y no caigas en la trampa de estar pensando que este momento tú luchas solo. No es verdad.
Estamos orando juntos como hermanos en este momento de confinamiento, donde las bodas de Caná cesaron y estamos en el desierto. Estamos cada uno, hermanos, distantes físicamente del otro, pero gracias a estas redes, gracias a este nuevo púlpito digital, estamos unidos más que nunca. Ahora con las familias, con los hijos, con las suegras, con los suegros. Y debemos también nosotros luchar para que sea ferviente la oración de nuestra primera comunidad, nuestra familia. Porque no podemos caer en la trampa también de decir, bueno, yo soy feliz con mi comunidad de grupo de mis hermanos, pero acá ni un Padre Nuestro. O como aquel papá que iba con una funda de pan porque le habían pedido que lleve a la convivencia los hermanos del grupo, y este padre de familia lleva la funda de pan a la casa, y ahí sale un hijo adolescente, le dice, papá, ¿has traído pan? No, este pan es para los hermanitos, porque vos no vas al grupo, no te voy a dar. Entonces al siguiente día este padre de familia ahí en el Santísimo orando, Señor, Señor, ¿por qué mi esposa no te sigue? ¿Por qué mis hijos no te siguen? Como yo te sigo, como yo te amo, Señor. Cámbiale a mi esposa, cámbiales a mis hijos. ¿Por qué no vienen? Cámbiales. De momento él, todo acongojado, derramando sus lágrimas, se calla y el Señor le habla y le dice, cambia tú primero. Cambia tú primero, cambia tú primero, cambio yo primero, y que no nos suceda como aquel hombre que tenía una esposa sorda. Entonces este hombre va al médico y le dice al médico, doctor, estoy muy preocupado porque mi esposa se está quedando sorda, no me oye. Entonces el médico le dice, vamos a hacer un ejercicio de 4 pasos, le dice, por favor, para mirar el nivel de sordera que tiene su esposa. Va usted primero a 15 metros de distancia a decir, mi amor, ya llegué, está lista la comida. Entonces él llega a la casa y a 15 metros a la puerta de entrada le grita, mi amor, ya está lista la comida. Y él se queda así callado. Qué pena. Mi esposa está sorda. El segundo paso era a 10 metros. Mi amor, ya llegué, está lista la comida. Se queda callado. Qué pena. Mi esposa está sorda. Tercer paso, a 5 metros de distancia. Mi amor, ya llegué, está lista la comida. Y él se queda pensando, qué pena. Mi esposa está sorda. Y el cuarto paso es decirle al lado. Le dice, mi amor, ya llegué, está lista la comida. Y la esposa le reza a ver, oye Jorge, es la 4ª vez que te digo que ya está lista la comida. Entonces, hagámonos la pregunta, ¿quién es el sordo aquí? ¿Quién es el que no escucha? Y creo que posiblemente somos nosotros los que no oímos la voz de Dios que nos está en este momento hablando, que necesitamos destaparnos de esa cera espiritual y mirar cómo nuestra comunidad ora por nosotros y está junto con nosotros en estos momentos actuales que vivimos. Escucha la voz de Dios, mi hermano querido. Destápate esa cera, la cual no te permite oír la palabra de Dios y nos mantiene sordos. Pedro lo entendió y Pedro durmió esa noche. Pedro estaba con la plena seguridad en medio de su confinamiento, en medio de su diagnóstico fatal de muerte. El otro día le iban a degollar, le iban a matar. Pero Pedro esa noche durmió porque estaba plenamente confiado. ¿Se da cuenta, mi hermano? Si es que entramos en confinamiento por esta pandemia, tengamos la actitud del apóstol San Pedro. No nos desesperemos, no entremos en miedo, no entremos en pánico ni en temor. Eso déjele a los pies de la cruz y
Totalmente confiemos en que nosotros somos del Señor y que hay todo un ejército que está orando. Y eso le decía mi hermana cuando les contaba que a ella le operaron de un tumor en la cabeza, una operación de 11 horas. Cuando ella salió después de las 11 horas, donde los médicos le decían que posiblemente quede cuadraplégica, quede ciega, quede sorda, quede sin voz, quede medio cuerpo paralizado, del cuello para abajo no pueda mover sus articulaciones, donde le hicieron firmar todo un tratado en el cual ella podía quedar incapacitada. Salió de esa operación, una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Salió de esa operación y el médico le dijo: a ver, mueva las manos, mueva los pies, ¿quién es usted? Hable, me ve, me escucha. Y le dijo: esta operación realmente ha sido 100% exitosa. Y mi hermana, recién salida de la operación, ella le contestó al médico: es que había todo un batallón orando por mí, había todo un batallón orando por mí. Y el médico que le hizo la cirugía le dijo en ese momento: es verdad, porque estas cosas solo se explican con el poder de la fe. Y es así, mi hermano. Yo recuerdo que el día anterior que mi hermana le iban a hacer esa operación tan peligrosa, la noche anterior llegaban los sacerdotes con la Eucaristía, los grupos de oración a orar, llegaban uno tras otro a orar, orar y orar y orar. Y como llegaban los sacerdotes con la Eucaristía y ella ya había recibido, dijo: no me den a mí otra vez, yo ya recibí, por favor, aquí hay un montón de enfermos, aquí hay un montón de enfermos que necesitan. Y ella me contaba que en las noches que ella estaba junto en el ala de todos los enfermos, rezaban el rosario juntos todos los enfermos en oración. Porque el que ora nunca está solo, porque el que ora, hermano, ponga en su corazón con letras de oro, el que ora nunca está solo. Pero para eso tenemos que tener la suficiente humildad de reconocernos necesitados de una comunidad y no sentirnos nosotros los que no necesitamos, los que podemos vivir solos nuestra fe. Aquí somos nosotros autosuficientes, autosustentables. Esa es la trampa del diablo. Que usted no necesita un grupo de oración, que usted está bien en su vida espiritual, que aquí yo la Biblia leo, oro, Dios me habla, yo canto, pongo en el YouTube una canción, tengo grupo de oración a la mano. No, eso es una trampa. Necesitamos de nuestra familia espiritual para que nos puedan en el momento de la angustia decirnos: hermano, también por usted estamos orando. Miren, a la cabeza de la iglesia, a su servidor, él estuvo preso. Y la iglesia no esperó 2 veces para ponerse a orar. Aquí, mi hermano, no es cuestión de ponernos en una burocracia, decir a ver a qué hora, a ver a tal momento. No, la comunidad se puso a orar y punto. No hubo que esperar reunión de equipo, no hubo que esperar WhatsApp de hermanos para ver a qué rato del día oramos. La comunidad de ese momento empezó a orar insistentemente en todo tiempo. Y también nos muestra a nosotros de que tenemos que ser más ágiles en nuestra vida espiritual y no tan burocráticos. Hasta que nos organicemos, hasta que convoquemos, hasta que los hermanos acepten, ya se nos muere el paciente, pues oigan. Hasta que nosotros decidamos, hasta que el lunes un hermano tiene una cosa, el martes tiene otra cosa, el miércoles tiene otra cosa, y hasta que todos puedan en el horario y todos puedan a la hora indicada, en el momento indicado, hermanos, ya se nos fue a la patria celestial. También aquí nos muestra esta comunidad que ellos dejaron a un lado la burocracia dorada, en la cual también a veces nosotros hemos sido presas, de que primero pido al servidor, después al equipo, después al tesorero, después al secretario, después al hermano de pastoreo, y hermanos, parecemos nosotros la presidencia de la república. Pues oigan, aquí la comunidad se puso a orar, porque para orar no necesitamos estar preguntando quién se une a orar, pues hay que orar y punto. Porque hoy más que nunca y en este tiempo actual estamos llamados a ser esos intercesores que oren a tiempo y a destiempo. Ser aquellos que no esperan el llamado 2 veces.
sino aquellos los cuales nosotros en nuestra oración de la mañana, en nuestros momentos personales, junto a nuestra familia, en los alimentos, levantar nuestra oración, hacer de nuestra vida una oración constante y perseverante. Y así el ángel, mi hermano, Dios le envió al apóstol, le despertó, él estaba tranquilo. Cayeron las cadenas y el ángel le pidió algo interesante, y usted va a decir, ¿por qué? Le dijo, levántate enseguida. Se le cayeron las cadenas. El ángel le dijo enseguida, ponte el cinturón, las sandalias. Así lo hizo, y el ángel le agregó, también ponte el manto y sígueme. Miren, no es que llegó el ángel y dijo, apura, apura, Pedro, sal corriendo, vámonos que ya nos cogen los guardias, apúrate, Pedrito, que ya mismo nos agarran los 16 soldados. ¿Cómo estás? Deja las sandalias, sal descalzo, ahí deja botando tu ropa. Vámonos, Pedro, dijo el ángel, que nos agarran. Eso dijo el ángel. No, el ángel, con toda la paciencia, a ver, Pedrito, despiértate, sáquese las lagañas, fríguese los ojitos. ¿Ya está bien despierto, Pedro? Sí. Ahora póngase los zapatos, póngase el cinturón, y por favor, para que no se me resfríe en el camino, Pedrito, póngase también la capa. ¿Se da cuenta? Todo el tiempo, toda la tranquilidad del caso. ¿Por qué, mi hermano querido? ¿Por qué el ángel le hizo a Pedro que se ponga toda su ropa, el calzado, el cinturón y la capa para salir? ¿Por qué no salieron corriendo? Porque estaban de escapada, pues como en las películas de Hollywood. Porque si usted mira atentamente, lo que el ángel estaba haciendo era en Pedro entender y hacerle comprender en ese instante la gracia de Dios. Le estaba haciendo a Pedro digerir que la hora de Dios había llegado y que en ese momento él estaba totalmente siendo liberado. Y le estaba diciendo, no vas a morir por este Herodes, así que ponte el calzado del evangelio, ponte el cinturón de la justicia y ponte tu ropa para seguir peleando en la buena batalla de la fe. Por eso el ángel le dijo, vuélvete a revestir con las armas que Dios te ha dado a ti, Pedro, porque no vas a morir, vas a vivir y vas a seguir evangelizando. Y Dios te dice a ti que en este momento te sientes enfermo, confinado y estás allí en tu casa. Bien puedes estar enfermo o también estás confinado con miedo de la enfermedad. No sales ni a comprar el pan. Estás en tu casa como un prisionero, con miedo solo de salir a la puerta de la calle. A ti también te dice el Señor, vuelve a ponerte el calzado, la seguridad, ponte a ponerte el cinturón para que no se te caiga las ganas de seguir evangelizando, las ganas de vivir, y tu capa, que es la protección de Dios en medio de esta pandemia. Hermano querido, Dios te da este momento un recubrimiento, pero eso dio gracias a tu comunidad de oración. Pedro, no vas a morir. Revístete nuevamente de las armas de Dios. Anda a evangelizar. Tú, Pedro, fuiste llamado a ser roca, a ser cabeza de la iglesia. No te va a matar este Herodes. Y a ti te dice el Señor, no te va a matar esta pandemia. Así que si Dios te ha dado todas las armas, tranquilo, ponte las armas de Dios. Y aunque estés enfermo, sigue evangelizando en medio de la enfermedad. Si estás confinado en tu casa, evangeliza en medio de este momento. Dios nos ha dotado de toda la vestidura para que nosotros seamos estos hombres y mujeres que llevan el evangelio de la paz.
Por eso es que el ángel le dijo: revístete, Pedro, revístete. No es tiempo de salir corriendo y huyendo, sino de salir con todo el revestimiento, porque la iglesia te necesita. Y en eso Pedro salió tras él, versículo 9. No se daba cuenta de lo que le estaba ocurriendo con el ángel. Era realidad y todo le parecía visiones. Pasaron la primera y la segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió sola. Salieron y se metieron por un callejón y de repente lo dejó el ángel. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora no cabe duda, el Señor ha enviado a su ángel para rescatarme de las manos de Herodes y de todos los que proyectaban los judíos contra mí. Pedro también, como todos nosotros, somos lentos, tardíos. Pedro, después de todo esto, dice que parecían visiones. Pedro no entendía, Pedro no sabía lo que estaba pasando hasta que el ángel se alejó y Pedro, libre, se dio cuenta para testimoniar. ¿Qué significa eso, mi hermano? Que posiblemente ahora todos estamos viendo estos momentos de dolor, de oscuridad, estos momentos que tenemos pues miedo, estos momentos que estamos pasando como humanidad entera. Tal vez estamos mirando todo borroso, como visiones, no estamos entendiendo, solo escuchamos malas noticias, solo escuchamos esto, este otro. Pero hermano, nos dice la palabra de Dios que pasará este momento y comprenderemos todo, que comprenderemos todo lo que está sucediendo y afirmaremos la acción de Dios para testimoniar. Tal vez ahora no miramos, tal vez ahora no comprendemos, porque somos, como dijo Jesús a los discípulos de Maús, somos tardos y lentos, tardos y lentos. Dos reclamos hizo Jesús a los discípulos de Maús: ustedes son tan tardos para comprender y tan lentos para amar. Y así Pedro también, lento y tardo, no entendía lo que estaba pasando, el acontecimiento en su vida, pero al final, en su liberación, Pedro entendió. Tú también, al final de todo lo que estás pasando, al final de esta dura prueba, cuando salgas, hermano, y créelo, confíalo, en el nombre de Jesús, proclámalo, vas a salir, vas nuevamente a estar bien en tu hogar, tu economía personal se va a restaurar, vas a salir con tu salud nuevamente adelante. Y ahí tú vas a decir: en verdad, como dice Pedro, no cabe duda, el Señor ha enviado su ángel para rescatarme. Pero eso no dijo Pedro al principio, eso dijo Pedro al final, porque así somos lentos y tardíos. Pero a la final Dios hará esa obra incalculable y maravillosa en tu vida, la cual, mi hermano, tenemos que dar testimonio. Dice que Pedro se orientó y fue a la casa de María, madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos en oración. Llamó a la puerta y fue a atender una muchacha llamada Rodesa. Reconoció la voz de Pedro y fue tanta su alegría que en vez de abrir la puerta entró corriendo a contar que Pedro estaba en la puerta. Los demás le dijeron: estás loca. Como ella seguía insistiendo, ellos dijeron: ¿será su ángel? Pedro seguía llamando. Cuando abrieron y vieron que era él, se quedaron sin palabras. Qué interesante, ¿no, hermanos? Esto está desde el versículo 12 al versículo 17. Pedro, al verse liberado, lo primero que hace es volver a la comunidad, volver a la casa de los hermanos. Qué hermoso, solo este pequeño punto. Si Dios está haciendo la obra en tu vida, si el Señor está haciendo en ti el milagro, y tú estás en este momento, en cambio ya eres de aquellos que están saliendo de la prueba, aquellos que ya están saliendo este momento,
Es el momento de dar gloria a Dios y regresar a tu comunidad. Es el momento de testimoniar. Es el momento de no quedarte guardado toda la enseñanza que Dios te ha dado a través del dolor. No nos podemos quedar callados. Y cuando Pedro regresa, tanta es la emoción de aquella mujer que abre la puerta que le cierra la puerta a Pedro en la cara y va a decir a la comunidad, mire lo que dice esta mujer llamada Rodesa. Los demás, dice, fue corriendo a contar que Pedro estaba a la puerta. Los demás le dijeron, estás loca. Como ella insistieron, ellos dijeron, ¿será su ángel? Porque ellos creían que tal vez el ángel de la guarda de Pedro tomó su forma y estaba a la puerta. La comunidad, aquí vemos otro momento, otra etapa, y esto va referente a nuestra vida de oración personal. Esto va referente a nuestra vida de oración personal. Estaban orando insistentemente, Dios hizo el milagro, pero ellos se dan cuenta al rato que ya estaba el apóstol en la puerta, lo primero que le dicen, estás loca. Pensaron hasta en ángeles, pensaron en todo, menos de que Pedro esté allí. Es como el caso de una hermana, una señora de un grupo de oración. Ella bajaba de su casa y le encuentra a esta hermana, esta señora, a un joven que estaba a la puerta de su casa con una moto. Este joven cogió la moto y se la apagó, y en la puerta de la casa le estaba y no se encendía la moto, y no se encendía la moto. Y este joven coge y le patea la moto, le dice, moto inservible, ya llegué tarde al trabajo, ya me despiden a causa tuya. Y esta hermana del grupo de oración que estaba bajando de su casa le dice, disculpe joven, ¿puedo orar por su moto para que se prenda? Entonces el joven le dice, claro, ore por favor, le dice, claro, ore. Entonces esta señora coge la moto y le dice, Señor, te ruego, te pido, te suplico que la moto se prenda para que este joven no pierda su empleo y cuando pueda llegar a la mecánica más cercana pueda meterle a su moto y arreglarla. Amén, por el nombre de Jesús, amén. Entonces le dice la señora, por favor joven, prenda otra vez su moto. Entonces el joven coge y ¡rum! Se prende la moto, imagínense, la moto se enciende. Entonces la señora se queda así con la cara así con los ojos así, más o menos como yo estoy, los ojos abiertos, y le dice la señora, viendo la moto, viendo el joven, viendo la moto, viendo el joven, y le dice la señora, si no veo, no lo creo, dice. Lo veo y no lo creo, dice la señora. Lo veo y no lo creo. Si no veo, no lo creo. Pero wow. Y así somos nosotros también. Oramos, clamamos, pedimos, y cuando el milagro está en la puerta de la casa, hermanos, nosotros decimos como la comunidad, estás loca. Será su ángel. O sea, el Señor escucha nuestra oración. Él oye el clamor de su pueblo. Pero nosotros a veces nos pasa como esta comunidad también. Miramos la gracia y pues se nos olvida que es el poder de Dios, se nos olvida el ayuno que hicimos, se nos olvida toda la oración que clamamos y decimos, ¿será que Dios realmente me está escuchando? ¿Será que realmente Dios me está hablando? Estamos orando unos por los otros y el Señor derrama dones, carismas, el Señor da palabras de conocimiento, palabras de sabiduría.
Y de repente en el grupo se dice: hermano querido, aquí una persona, Dios le está dando un mensaje, y le llega a usted el mensaje, y usted lo primero que dice es: ¿será? ¿O será que yo me estoy inventando? ¿Será que el Espíritu Santo a mí me está hablando? ¿Será que este mensaje es de Dios? Y usted, que se da cuenta, ya se acabó el grupo. Nos quedamos nosotros con el ¿será? ¿Será de Dios? ¿Será de Dios este milagro o no será de Dios? Es el momento de ser hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres que demos por hecho que el clamor del pueblo de Dios, Dios lo está haciendo. Pues dice el Señor Jesús que si nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra y pedimos en su nombre, el Padre del cielo nos concederá. Clámame y te responderé y te mostraré cosas grandes y maravillosas que tú desconocías, nos dice en Jeremías 33:3. También de nuestra parte, mis hermanos queridos, siempre hay esa incredulidad. De nuestra parte también es el pensar que el hermano se volvió hasta loco, pero no puede ser lo que pedimos, ¿verdad? Como esa señora: si no lo veo, no lo creo. Nos está también el Señor llamando desde el otro lado, desde la otra mitad. Nos está pidiendo que nosotros tengamos una fe totalmente ciega en el clamor de nuestra oración. Que también nosotros seamos como aquel niño que se lanza a los brazos del Padre. El niño pequeño, cuando se lanza a los brazos de su papá, el niño no coge, va corriendo y se queda. A ver, piensa: ¿será que mi papá es fuerte? ¿Será que yo estoy muy gordo? ¿Será que yo estoy muy flaco? ¿Será que estoy muy alto, muy pequeño? ¿Será esto? No, o sea, vea, el niño, si piensa eso, ya el papá se hizo viejo. El niño coge, se lanza a los brazos del padre, tal vez desde un lugar un poco elevado. No piensa nada, lo único que sabe es que el papá abrirá los brazos y le sostendrá. Nosotros seamos como aquel niño que va corriendo y se lanza a los brazos de papá Dios, a los brazos de Dios en la oración. Pero mis hermanos, especialmente en esta noche, mirando la bendición de saber que cuando nosotros oramos en comunidad, nosotros estamos protegidos, estamos con una ciudad amurallada. Pero mucho ojo, por favor, y esto sí va a quedar muy claro, ya estoy terminando. No hay la comunidad perfecta. Si usted es de aquellos que andan buscando la comunidad perfecta, ¿sabe qué le digo? Sí hay una comunidad perfecta, y esa está en el cielo. Solo allá usted encontrará una comunidad perfecta, inmaculada, sin mancha, porque esa es la iglesia triunfante. Aquí en la tierra, las comunidades siempre tendrán la imperfección de la humanidad en la santidad del Espíritu Santo. No estamos aquí los que no tenemos imperfección, aquí estamos los pecadores orando unos por los otros. De esos los que estamos aquí, por favor. No estamos los más santos, estamos los imperfectos que oramos unos a otros en nuestras necesidades. No hay la comunidad la cual usted pueda exigir que en esta comunidad aquí no va a haber problemas. No, mi hermano. Toda comunidad, por ser hombres y mujeres, hay problemas. Sucede el caso de un señor que llegaba con su familia a un pueblo y se encuentra con un anciano en la puerta de su pueblo y le dice: oiga, señor, ¿cómo es el pueblo al cual voy a entrar? Y el anciano le dice: disculpe, joven, ¿cómo era el pueblo de donde usted salió? Ay, no, el pueblo donde yo salí, el pueblo donde yo me fui, todos eran chismosos, todos eran envidiosos, todos miraban pues encima del hombro, ponían el pie al otro. Uy, terrible, por eso me fui. Entonces el anciano le dice:
este pueblo es exactamente igual. Más tarde viene otro señor con su familia y al pararse le dice: oiga, señor, ¿cómo es este pueblo? Y el anciano le dice: ¿y cómo era el pueblo que salió? Uy, no, donde yo me fui, todos nos queríamos, éramos amables, nos abrazábamos, compartíamos lo que teníamos, era un pueblo maravilloso. Y el anciano le dice: así mismo es este pueblo, bienvenido. Por favor, y desde ya te pido en el nombre de Jesús, en este momento te voy a dar una vacuna espiritual. No existe la comunidad perfecta. Y muchas personas ingresan a los grupos de oración pensando que van a encontrar solo servidores e inmaculados, que van a encontrar solo personas que no tienen defectos. Y eso, hermano, desde ya le digo a usted, eso no existe. Porque todos tenemos el pecado. En la gracia maravillosa de Dios que nos va santificando desde luego, y que vamos también todos los días puliéndonos. Así como el padre que le dice el niño le dice al papá: papá, le dice, sacando la piedra de un río, pero qué maravillosa que es esta piedra redonda, lisa, hermosa. Y el papá le dice: mi hijo, las piedras no nacieron redondas ni lisas, las piedras nacen de la montaña llena de aristas, pero cuando la piedra se somete y cae en la corriente del agua, la corriente va del agua golpeando las aristas de cada piedra, y mientras va avanzando el río y golpeando la piedra con piedra en la corriente, se va limando y terminan estas hermosas piedras redondas. Hermano, cuando tú entras a la comunidad, entras a la corriente del Espíritu Santo, y las aristas de los unos con los otros, mis propias aristas, nos va a todos puliendo y nos va transformando, nos va dejando a todos lisos, hermano, nos va a nosotros dejando como esa piedra terminada. No pretenda usted querer que su comunidad sea perfecta sin usted tampoco trabajar, amarla y también usted pulirse junto con ellos. A veces el gran problema que tenemos es que exigimos mucho, pero damos muy poco. Si usted ve a su comunidad, mi hermano, que está sucia, coja la escoba y barra. Vea usted a su comunidad, dicen aquí como que está un poco frío el ambiente. No, coja una cobija y caliente a su comunidad. Si usted ve que su comunidad dicen: oigan, tal vez no se están reuniendo, no critique. Sea proactivo, hable con el servidor, reunámonos. Hermano querido, mientras estamos aquí en la tierra, miramos aquí como en esta comunidad, sí, eran hombres fervientes que oraban incansablemente, pero estaban marcados por la incredulidad. Creyeron que era un ángel, le dijeron a la empleada que está loca. ¿Por qué? Porque a pesar de ser santos, también están marcados por ¿por qué? Por este hombre y mujer de barro que somos. Así que desde ya olvídate que en la tierra hay la comunidad perfecta, porque si tú vas despreciando a tu comunidad en una parte y dices: ahora sí llego a este lugar donde todos son lindos, perfectos e inmaculados, hermano, te doy un año para que también salgas de ahí echándoles fieros, tierra y hablándoles de ellos, porque así como fue el pueblo que dejaste, será el pueblo que entraste. No hay comunidad perfecta, pero hay hombres que buscan incansablemente al Señor en sus vidas en oración. Somos hombres y mujeres que estamos orando los unos por los otros, en medio de las propias batallas, en medio de nuestras batallas, en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestros cansancios, en medio de nuestras propias fatigas, pero vamos caminando, vamos paso a paso, no adelante, sino juntos, abrazados de la mano, porque quien va adelante es Jesús, y todos vamos tras las huellas del Maestro. Y comprendamos que una comunidad de oración es aquella que ve en sus hermanos una familia espiritual. Ya no la trata como: me voy al grupo de oración. Hermano, dejó de ser su grupo,
sino para convertirse en su comunidad de oración, en su familia espiritual. Deje a un lado ese nombre de mi grupito, porque hay grupitos de todo, grupo de sastrería, grupo de esto, grupo de este otro. Nosotros somos comunidades de oración. Ya la antigua guardia, que se creían por encima de todos al llamarse comunidades con un rango arriba, eso ya no existe. Todos somos comunidades de oración. Esta es una comunidad de oración. Usted está dentro de esta comunidad de oración. No es solo un canal de YouTube. Ah, no, yo entro al canal de YouTube. No, hermano, estás dentro de tu comunidad de oración. Eso es la diferencia. Esto, donde tú estás aquí, es tu comunidad. Estamos juntos como hermanos. Deja de llamar mi grupo de oración y di mi comunidad, di mi familia espiritual. Y tú mismo le estás engalanando, tú mismo le estás enalteciendo, tú estás amando el lugar donde Dios se manifiesta, donde el Señor ha mostrado su rostro en tu vida. Ama, conserva, embellece tu comunidad de oración. Ella te necesita. Hermanos, es fácil dejar botando un grupo de oración o una comunidad, como se dice, ¿verdad? Vulgarmente. Es fácil darse la vuelta y decir, aquí, muchas gracias, yo ya no necesito, he encontrado un nuevo camino, he encontrado un mejor sitio donde sí me quieren, donde sí me aprecian. Es muy sencillo dejarlo. Pero ¿saben qué? Mantenerse allí, orar por los demás, santificarme con los demás, morir a mi propio orgullo, a mi propio ego y la humildad. Eso, mi hermano querido, es lo que nos va transformando. Cuando cogía a Leonardo da Vinci, cogía esos moldes de mármol lleno de aristas, la gente se reía, le decía, ¿y qué vas a sacar de eso, Leonardo? Leonardo cogía su cincel, su martillo y comenzaba a botar todo aquello que estaba de más, decía él. Decía Leonardo, yo solo saco las piezas que están de más porque las esculturas están adentro. Si usted mira las esculturas de Leonardo da Vinci, son totalmente todas de mármol labrado y puro, no son hechos en partes. Es una sola escultura y Da Vinci decía, yo solo estoy quitando lo que está de más. Eso es la comunidad,